Mi nombre es Antonio Zaragoza y en este video voy a mostrarles cómo se lleva a cabo la mensura de un solar cualquiera utilizando un método que se conoce como el método de estaciones. En la práctica real de la medición de terrenos es de gran importancia el poder determinar la geometría de un solar cualquiera, así como las elevaciones o alturas de diferentes puntos para poder determinar la configuración física del terreno en tercera dimensión. En el caso particular de cuando uno va a llevar a cabo trabajos de mensura, lo que importa es poder hacer la representación gráfica de ese solar en planta, y para eso pues necesitamos determinar cuáles son las distancias de sus lados, las orientaciones de los mismos, definir cuál es el área interna del solar, poder determinar matemáticamente las coordenadas de las estaciones de dicho solar para con esa información poder hacer una representación gráfica del mismo. Todo esto no se puede hacer si no se conoce con detalle la metodología que es necesaria para poder llevar a cabo este trabajo bien específico. Nosotros en el campo real del diseño y construcción de cualquier tipo de edificación debemos de tener amplios conocimientos en el campo de la agrimensura y la topografía, tomando en consideración en que aún antes de comenzar en la fase de diseño tenemos que tener la información del solar donde se piensa edificar el diseño en cuestión. Tenemos que tener una idea de la tercera dimensión de dicho solar para tomar las mejores decisiones de diseño, desde a qué nivel o altura vamos a comenzar el desplante de la edificación, tomando en consideración el sistema de acueductos y alcantarillados existente para que las aguas de acueductos puedan descargar en una forma adecuada esas tuberías principales, etcétera. Partiendo de eso, pues nosotros vamos a aprender en este video cómo llevar a cabo el trabajo de campo para hacer la representación gráfica de un solar cualquiera. En este caso, pues haciendo uso del método de estaciones. Cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de método, pues tenemos que estar conscientes de cuál es la información de campo que nosotros vamos a tratar de determinar. Y nosotros sabemos que lo básico que necesitamos obtener de un solar cualquiera, una vez que hemos hecho la representación gráfica conceptual del solar y hemos definido la numeración de las diferentes estaciones que componen el mismo, en aquella estación que decidimos que era la número 1, tenemos que determinar la dirección que define el norte magnético, haciendo uso de una brújula. Cuando ya hemos definido esa dirección en particular, tenemos que definir la orientación del primer lado del solar mediante lo que se conoce como su azimut. Una vez que hemos determinado el azimut, pues tenemos que determinar todos los ángulos internos de dicho solar, y a la misma vez tenemos que determinar las distancias de todos los lados de la configuración que define el solar en cuestión. Por eso es que a este método le llamamos el método de estaciones, porque en cada una de las estaciones de dicho solar le vamos a determinar su ángulo interno con el equipo que tengamos disponible. Si tenemos un equipo extremadamente básico, pues tenemos que ser muy ingeniosos en obtener esos ángulos internos, sabiendo que no importa el cuidado que tengamos, siempre vamos a ir arrastrando grandes errores en la medición de los ángulos, errores que se van a reflejar en los cálculos matemáticos. Si tenemos equipos más adecuados, pues definitivamente la precisión y la calidad del trabajo desarrollado pues nos va a dar la seguridad de que lo hicimos con los parámetros de calidad que se nos exigieron. Para esto, pues es importante que nosotros entendamos la terminología que se utiliza en este campo tan importante que es el campo de la agrimensura.
nosotros tenemos que entender lo que se conoce como los ángulos internos de un solar cualquiera. Aquí podemos ver que si tenemos un solar triangular de 3 estaciones, pues tenemos los ángulos internos que están definidos aquí internamente. Tenemos las distancias de sus 3 lados. Está el norte magnético debidamente identificado en la primera estación. Si medimos los ángulos externamente, pues sería como si fuera en este caso. Yo en mi carácter personal les aconsejo que desde el principio se enfoquen en obtener los ángulos internos de su solar. Vamos a llamarle de su polígono cerrado. Tenemos también en la práctica real que de ciertos tipos de proyectos, pues tenemos una serie de segmentos de línea que nunca cierran. A eso le llamamos poligonales abiertas. Pero nuevamente tenemos que definir, en este caso, lo que se conoce como ángulos de deflexión. En este caso es un ángulo de deflexión a la derecha, en este caso sería un ángulo de deflexión a la izquierda. Pero tenemos que seguir obteniendo medidas de ángulos. Si estamos visualizando que esa es una información importante, pues tenemos que ir enfocándonos en qué tipo de equipo tenemos disponible para obtener esa información. Aquí tenemos un ejemplo donde se puede ver una finca cualquiera que para este caso en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lados. Tiene 14 lados y 14 estaciones. Y nosotros queremos obtener toda la información de campo necesaria para, una vez que hemos obtenido esa información, hacer todo el proceso matemático y obtener las coordenadas de todos sus puntos, comenzando con unas coordenadas asumidas del primer punto. Si este fuera el primer punto, pues en ese sitio en particular le vamos a asignar unas coordenadas para que matemáticamente, conociendo los ángulos internos que están generados aquí internamente, en cada estación está un ángulo interno. Todos esos ángulos internos los vamos a tener que medir en el campo con el equipo que tengamos disponible. En la primera estación, colocándole una brújula al equipo, tenemos que localizar la dirección del norte magnético. Vamos a presumir que el norte magnético fuera en esta dirección, como se está viendo el cursor, miren, así. A partir de esa línea imaginaria determinada por el norte magnético, mediríamos este ángulo, que es lo que se conoce como el azimut. El azimut es un ángulo medido en la dirección de las manecillas del reloj, partiendo del norte magnético en 0, 0, hasta hacer contacto con la línea. Esa información es importantísima, así es de que en el campo la tenemos que obtener. Tenemos que medir en este caso si son 14 estaciones, pues hay que medir los 14 ángulos internos. Hay 14 distancias, pues hay que medir esas 14 distancias. Si lo que tenemos disponible es una cinta de medir, pues tenemos que hacerlo con una cinta de medir, haciendo el proceso lo más correcto posible para limitar hasta donde sea posible el arrastre de errores por dimensionamiento lineal. Si tenemos un equipo de estación total y es de cierta precisión, pues definitivamente los errores en esas distancias cada vez van a ser menores, más con la gran ventaja de que las dimensiones las vamos a obtener en una forma automática. No vamos a invertir todo el tiempo que se requiere invertir cuando vamos a medir las distancias con cinta. Así es de que el equipo de estación total viene a jugar un papel súper importantísimo en este tipo de trabajo en la práctica real. Aquí tendríamos otra representación gráfica de un solar cualquiera. Nuevamente, una vez que tenemos bien definidos las estaciones del solar, llámese la periferia de ese solar definida mediante segmentos de líneas rectas, el siguiente paso pues es establecer cuál va a ser la estación número 1 y en forma consecutiva, si voy a medir en la dirección de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas, pues quedan determinadas todas las estaciones. Queremos aclarar que para poder aplicar este método conocido como método de estaciones, tiene que haber una libertad total de colocar el teodolito o el equipo de estación total en todas las estaciones del solar que se va a medir. Si hay un solo punto o estación en el cual no se puede colocar el equipo, definitivamente el método ya no se puede aplicar.
tendríamos que utilizar un método totalmente diferente, que más adelante haremos un video relacionado a ese tema. Como les acabo de mencionar, para este método, pues lo más importante es entender que necesitamos determinar el azimut de la primera línea. Para ese fin, pues en la primera estación hay que determinar la dirección del norte magnético mediante la brújula que se le ha colocado previamente al teodolito o al equipo de estación total. Una vez que ya determinamos el azimut de esa primera línea, el siguiente paso consiste en una forma secuencial ir determinando los ángulos internos en todas las estaciones del solar que está siendo medido. Una vez que ya tenemos todos esos ángulos internos, si acaso fuéramos a medir las distancias con cinta, pues tenemos que medir todos los lados de dicho solar con el mayor cuidado posible. Si estamos utilizando un equipo de estación total, en una forma automática, cuando colocamos el equipo en la primera estación y enfocamos a la segunda estación, en ese preciso momento, sabiendo cómo se utiliza el equipo, ahí determinaríamos la distancia de esa primera línea. Cuando colocamos el equipo en la estación número 2, para poder determinar el ángulo interno de esa estación, ahí nuevamente en una forma directa obtenemos la distancia que va del punto 2 hacia el punto 3 y así sucesivamente hasta terminar con la última distancia del solar. Una vez que ya tenemos esa distancia, esas distancias y esos ángulos y el azimut de la primera línea, pues ya tenemos toda la información de campo requerida para poder llevar a cabo en forma matemática todos los cálculos necesarios para decir que llevamos a cabo en su totalidad la mensura de dicho solar, incluyendo hacer la representación gráfica del mismo, indicando toda la información que más adelante en esta misma presentación les haré saber cuál es la información que es necesaria. Para eso, pues ahora necesitamos que en una forma gráfica vean lo que acabo de explicar anteriormente. Si tuviéramos este solar de 4 lados, una vez que hemos hecho nuestra representación gráfica preliminar, llámese croquis, en nuestra libreta de campo, pues lo único que tenemos que hacer es determinar la dirección del norte magnético, que en este caso, a base del dibujo establecido, si esta fuera la situación, reflejamos el norte-sur y el este-oeste. En ese mismo momento, colocando el teodolito o el equipo de estación total en la primera estación, sabiendo que el equipo debe estar dirigido hacia el norte magnético en 0 grados 0 minutos 0 segundos, moviendo el ocular en la dirección de las manecillas del reloj, lo vamos moviendo hasta que enfocamos en la dirección del 1 al 2. Este es el ángulo que representa el azimut de la primera línea. Lo medimos adecuadamente y lo anotamos en la libreta de campo. Ahí mismo determinamos el ángulo interno de esa primera estación. Si el equipo es de estación total, la persona que está colocada en el punto 2 debe tener un prisma para que cuando yo estoy aquí viendo en esta dirección, en una forma automática, oprimiendo una serie de teclas, voy a determinar la distancia horizontal del punto 1 hacia el punto 2. Después venimos, colocamos el equipo en el punto 2. Enfocamos hacia el punto 1, colocando el equipo en 0 grados 0 minutos 0 segundos. Esta bolita pequeña que se ve allí, lo que representa es que estamos enfocando el ocular del equipo en esa dirección y está en 0 grados 0 minutos 0 segundos. La persona que anda con el prisma se coloca acá. El que está utilizando el Total Station o teodolito que está colocado en este sitio, simplemente con una serie de movimientos de tornillos gira el ocular para ver el punto 3, viendo la base de la varilla, determina el ángulo correspondiente, se mide la distancia y ese procedimiento se sigue haciendo con todas las demás estaciones, sea el número que sea. Así es de que esta es la forma gráfica para indicar cuál es la información de campo que nosotros requerimos obtener para poder hacer un trabajo de campo de la mensura de un solar mediante el método de estaciones. ¿Cuáles son los equipos que nosotros requerimos para poder hacer este tipo de trabajo? Pues a continuación lo vamos a ver gráficamente. Necesitamos un teodolito. La función principal del teodolito es medir ángulos horizontales.
y también mide ángulos verticales, pero cuando vamos a hacer la mensura de un solar, llámese la representación gráfica del solar en planta, pues lo que necesitamos son solamente los ángulos horizontales. Si tenemos un equipo de estación total, en forma electrónica digital, nos permite obtener los ángulos horizontales y a la vez las distancias entre punto y punto. Para esto pues necesitamos tener el complemento que es un prisma, porque del ocular sale una onda que viaja por el aire y llega al segundo punto donde está colocado una mira con el prisma. Esa onda regresa y en el tiempo que transcurre entre ir y regresar dicha onda, se calcula en forma indirecta la distancia horizontal entre dichos puntos. Para determinar el norte magnético necesitamos una brújula similar a la que estamos viendo aquí. Si fuéramos a medir con las distancias con cinta, pues miren, necesitamos una cinta expresada en metros, metálica, como las que estamos viendo en esta forma. El equipo de estación total completo consta de lo que están viendo aquí, miren. Este es el equipo como tal, la mira con su prisma en forma separada. Aquí pues en una forma bastante rápida se puede ver los componentes que tiene un equipo de estación total. Tiene una serie de teclas que nos permiten llevar a cabo diferentes funciones en el equipo. En su momento vamos a hacer un video donde vamos a poder mostrar de una forma bastante práctica cómo poder utilizar este tipo de equipo. Por ahora basta que ustedes entiendan que este equipo principalmente sirve para poder obtener las lecturas de los ángulos horizontales y también verticales y obtener las distancias entre punto y punto de un solar cualquiera. Aquí tenemos el desarrollo matemático que es necesario conocer a cabalidad para poder llevar a cabo la mensura del solar una vez que conocemos la información de campo. Si ustedes se fijan, miren, aquí tenemos el solar de 3 lados. Definimos que esta era la estación 1, esta era la 2 y esta era la 3. Aquí determinamos el azimut de la primera línea, que para este caso en particular nos dio 227 grados 19 minutos 50 segundos. Tenemos las distancias de los 3 lados que están indicados aquí en esta tabla. La primera distancia es 26.62, la segunda 33.90 y la última 30.27. Todas esas dimensiones expresadas en metros. Los ángulos internos de la estación 1, de la 2 y de la 3 están indicados aquí. La primera estación nos dio 69 grados 17 minutos 56 segundos. La segunda 65 grados 15 minutos 18 segundos. Y la última estación 45 grados 25 minutos 46 segundos. Todo esto es información de campo. En la primera estación, a base de la magnitudes de las distancias y la cantidad de lados que tiene el solar, nosotros tenemos que asignarle las coordenadas norte y este a la primera estación. En este caso, como estamos hablando de distancias muy pequeñas, básicamente no llega ni a 34 metros la mayor de ellas, pues decidimos que la primera estación le íbamos a asignar un norte de 100 y un valor de este también de 100. A esto se le llaman las coordenadas asignadas de la primera estación. Una vez que nosotros hemos reflejado la información de campo, como lo que se muestra en esta transparencia, pues inmediatamente procedemos al siguiente paso, que es la de calcular el error de cierre angular en esos 3 ángulos. Como es una figura triangular, pues nosotros previamente de matemáticas tenemos que entender que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados, 0 minutos, 0 segundos. Si fuera de 4 lados, siguiendo con ese principio de descomponer esa figura en una cantidad de triángulos, pues para una figura de 4 lados es como si tuviéramos 2 triángulos. Una figura de 4 lados tendría que dar la suma de ángulos internos, nos debería dar 360 grados, que es el equivalente a 2 veces 180. Si en vez de 4 lados fuera de 5 lados, pues ahora podríamos descomponer en 3 triángulos. Sería como si multiplicáramos 3 veces por 180 y eso nos daría 540. En forma general, pues nosotros podemos determinar la suma de ángulos internos teórica de cualquier polígono irregular de n número de lados con una fórmula muy simple, que es
el producto de multiplicar 180 por el número de lados menos 2. Esto pues, es lo que vamos a explicar aquí. Miren, esta es la suma de ángulos teórica que nos debe de dar exacto para cualquier polígono de n número de lados. Como nosotros hemos obtenido información de campo, nunca vamos a lograr que nos dé el valor exacto. Sería imposible, no importa el equipo por sofisticado que sea, nunca van a lograr que la suma de ángulos internos de campo nos dé exactamente el valor teórico obtenido con esta fórmula. Puede que nos dé una diferencia de menos como nos dé una diferencia de más. A esa diferencia le vamos a llamar error de cierre angular. Fíjense en este caso en particular, cuando sumamos los tres ángulos nos dio una suma de 179 grados 59 minutos 00 segundos. Aquí nosotros nos damos cuenta que la diferencia para el valor teórico de 180 grados es de 1 minuto. Y 1 minuto sabemos que corresponde a 60 segundos. Si yo tengo tres ángulos que me di en el campo, pues esos 60 segundos yo los puedo dividir entre 3 y me daría 20 segundos. Como me quedé corto por 60 segundos, nosotros tenemos que agregarle cierta cantidad a cada uno de los ángulos originales medidos en el campo. A esa cantidad que le vamos a agregar o a restar, según sea el caso, le llamamos corrección angular. En este caso, pues vamos a agregar. Y esa corrección angular que quedamos que era 60 segundos dividido entre 3 nos da 20 segundos. A cada uno de estos primeros tres ángulos, este es el ángulo original y ángulo original, le vamos a agregar 20 segundos como se muestra a continuación. Miren. Esa fue la diferencia, nos quedamos cortitos en 60 segundos. La corrección angular es el opuesto, va a ser de más. Con esa formulita básica es que nosotros podríamos obtener el valor de la corrección angular. Esta fórmula aplica muy fácil si el error angular es múltiplo del número de estaciones. En la práctica real muchas veces no ocurre así, sino que da un número que no es totalmente múltiplo. Pero uno puede dividir ese error entre el número de estaciones, uno ve la cantidad que daría haciendo esa simple división y veríamos cuál es el residuo. Ese residuo lo podemos agregar o quitar en un solo ángulo o en varios ángulos. A ese tipo de corrección le llamamos por criterio personal. Pero cuando el error es múltiplo del número de estaciones se llama corrección en partes iguales, como fue este caso. Miren, aquí 60 entre 3 me va a dar 20 segundos. Le agregamos 20 segundos a cada ángulo y estos son los nuevos ángulos ya corregidos. Este primer paso matemático es de vital importancia, porque ahora con estos ángulos internos corregidos hemos hecho los ajustes de errores que obtuvimos en el campo. Y ya tenemos la información necesaria para continuar con el siguiente paso matemático, que consiste en desarrollar y obtener los ángulos que representan el rumbo de cada una de las líneas de ese solar, llámese las direcciones del solar, partiendo del azimut de la primera línea. Para esto, pues nosotros, en una forma de representación gráfica y por geometría básica, si estuviéramos en la primera estación, dibujamos lo mejor posible la primera línea de 1 a 2 con el azimut correspondiente. Este fue el ángulo medido en el campo. Indicamos el ángulo que representa el rumbo, que en este caso es un ángulo que va del sur hacia la línea en la dirección oeste. Viendo el valor del azimut, automáticamente obtenemos ese valor que representa el rumbo, que en este caso nos dio suroeste, 47 grados 19 minutos 50 segundos. Con el rumbo obtenido en esta línea y con el ángulo interno corregido de la estación 2, dibujamos la siguiente línea en la mejor forma posible, en forma gráfica, y nuevamente por geometría básica vamos a definir cuál es el rumbo de esa línea en forma matemática. Esto pues lo vamos a ver gráficamente como se ve aquí. Miren, la línea anterior determinamos que tenía un rumbo suroeste de 47, 19, 50. Este que estaba aquí
ahora es este valor que está aquí. Ese ángulo nos sirve para dibujar esa línea lo mejor posible. Ponemos los ejes trasladados, los ejes cartesianos norte, sur y este, oeste. En esa nueva línea trazamos el ángulo interno corregido de la estación 2, el que obtuvimos en el paso anterior. Eso nos permite dibujar lo mejor posible la nueva línea que es del punto 2 hacia el punto 3. Indicamos el ángulo que representa el rumbo, que es este angulito, que ahora es del norte hacia el oeste. Conocemos el ángulo interno corregido de la estación 2, que es 65 grados, 15 minutos 38 segundos. Este ángulo que representa el rumbo de la primera línea lo trasladamos hacia el frente como alterno interno, y fíjense que ahora el angulito está aquí. Acá estaba del sur hacia el suroeste, ahora está hacia el noreste. Su valor numérico sigue siendo 47,19,50. Si yo conozco este angulote y este angulito y quiero conocer este otro angulito, pues basta que solamente restemos, jóvenes, y obtengamos el valor numérico. Miren, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el valor del rumbo de la línea 2,3. Siguiendo con ese mismo procedimiento, ahora va de la línea 3 a la 1. Hacemos exactamente lo mismo. El rumbo de la línea 2,3 es este que está aquí. Con eso dibujamos otra vez la línea lo mejor posible. Trasladamos los ejes. Este ángulo que está aquí lo trasladamos hacia el frente como alterno interno. Con el ángulo interno corregido de 45,26,06 en la estación 3. Indicamos el ángulo que representa el rumbo, que ahora es este. Y definimos matemáticamente el valor, que ahora en este caso es sureste 63,21,54. Siempre hay que recotejar el cálculo del rumbo de 1 a 2 y lo comparamos con el valor de partida. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Si nos da exactamente lo mismo, podemos continuar el siguiente desarrollo matemático. Esta parte es bien importante. Le llamamos el rumbo de cotejo. Miren, aquí está la línea 3,1, la volvemos a dibujar. Este rumbo que obtuvimos lo trasladamos hacia el frente como alterno interno. Con el ángulo interno corregido de la estación 1, que en este caso es 69,18,16, trazamos la línea 1,2 lo mejor posible. Indicamos el ángulo que representa el rumbo, que ahora es este, le vamos a llamar beta 1,2 de cotejo, y lo calculamos matemáticamente. Y nos da que es un suroeste 47,19,50, que es exactamente igual al primer valor que nos dio cuando comenzamos los cálculos matemáticos para obtener los rumbos. Eso nos asegura que hasta ahora hemos hecho bien toda la parte numérica. Ya podemos continuar con la siguiente fase de los cálculos matemáticos. Para la siguiente fase, pues lo vamos a hacer en una forma tabular. Si ustedes observan, aquí vamos a hacer una tabla en la cual la primera columna va a ser para identificar las estaciones, la segunda para definir las líneas del solar. En la siguiente columna vamos a mostrar el rumbo o dirección que tiene cada uno de los lados de ese solar, que es lo que calculamos en el paso anterior. Indicamos las distancias de campo que medimos para todos los lados del solar. En el siguiente par de columnas vamos a calcular las componentes vertical y horizontal de cada línea. A la componente vertical en clases anteriores dijimos que se le llamaba latitud y a la componente horizontal se le llama longitud. La latitud siempre de lo siempre se va a obtener multiplicando la distancia de ese lado por el coseno del rumbo. Acuérdense, la latitud siempre de lo siempre la distancia por el coseno del rumbo. Y la longitud, llámese componente horizontal, va a ser la distancia de esa línea por el seno del rumbo. Aquí arriba les indiqué las ecuaciones que se utilizan no ecuaciones, las fórmulas que se utilizan para obtener esas dos componentes. Con la primera letra del rumbo, si es norte, le ponemos signo más a la componente latitud. Pero si fuera sur, como es este caso, le ponemos signo menos.
Así es de que usted no puede olvidar, si la primera letra del rumbo es norte, a la latitud le pone signo más. Si fuera sur, le pone signo menos a la latitud. Con la segunda letra del rumbo, que en este caso vemos que las dos primeras líneas tienen oeste y oeste, y la línea 3 a 1 tiene este, pues ahí con la segunda letra del rumbo, si es este le ponemos signo más, pero si es oeste le ponemos signo menos. En este caso las primeras dos componentes tienen signo menos y la última componente tiene signo más, porque la segunda letra del rumbo es este. El siguiente paso matemático es hacer una suma algebraica de la latitud. En teoría, se supone que cuando yo sumo todas las componentes verticales de los lados de un solar, nos diera 0. Eso indica que el solar cerró, significa que si partí del primer punto, cuando di la vuelta y regresé, debí de haber llegado al primer punto. Eso sería una condición ideal. La realidad es que siempre vamos a tener una abertura. A eso le vamos a llamar un error en la latitud. Y eso se va a reflejar aquí. Le vamos a llamar sumatoria de latitudes. En este caso pues nos dio un valor de más 0.64 metros. Un error bastante grande para un solar de 3 lados. Lo mismo va a pasar con las longitudes. Si las sumamos algebraicamente, en teoría se supone que nos diera 0. Eso aseguraría que horizontalmente hablando, si me movía a la derecha, me movía a la izquierda, en las diferentes componentes horizontales de las líneas, cuando llego de nuevo al punto de partida, debía de llegar exactamente al mismo punto. Pero eso no es así, siempre va a haber un errorcito. En este caso nos dio un error de menos 2.95 metros. Eso es un errorzote. Pero aquí lo que vale es el proceso matemático. Estos errores que están aquí nos van a servir para determinar el error de cierre lineal entre el punto de partida y el punto de llegada, y a su vez la calidad o la precisión con la cual se hizo el trabajo de campo. Ya mismo vamos a explicar eso. Estos errores los tenemos que desaparecer. Las latitudes tenemos que quitarle 0.64 y en las longitudes tenemos que agregarle 2.95. Eso se va a obtener mediante una formulación numérica para determinar dos constantes. La primera se llama constante de corrección en la latitud, se llama CLAT, y la segunda se llama constante de corrección en la longitud, le vamos a llamar CLong. Ya mismo les explico cómo se desarrolla eso. El factor de corrección en la latitud, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver el resultado numérico de sumatoria de LAT. Si en este caso nos dio signo más, aquí le vamos a poner el opuesto, le vamos a poner signo menos. Si nos hubiera dado menos, aquí le vamos a poner más. Ahí vamos a poner ese resultado que nos dio. Y ese resultado para cada línea lo vamos a multiplicar por la distancia de la línea y lo vamos a dividir entre el perímetro del solar. En otras palabras, si tenemos 3 lados, medimos la distancia de los lados y nos dio el perímetro. Este perímetro que está aquí es el que va a ir en el denominador de esta formulita. Para cada una de esas líneas, pues lo único que va a ir cambiando es la distancia de la línea. Si queremos calcular el factor de corrección para la línea 1, 2, pues ahí vemos que la línea es 26.62 metros de distancia original. Aquí le pondríamos 26.62. Lo multiplicamos en este caso por menos 0.64, porque acá nos dio más 0.64, aquí le pondríamos menos 0.64. Y lo dividimos entre 90.79, que es el perímetro. Y lo ajustamos a 2 decimales. En este caso nos dio menos 0.19. Los tres factores de corrección en la latitud todas van a ser negativas, las tres. Los tres factores de corrección en las longitudes, como acá la sumatoria nos dio negativo, acá van a ser positivas las tres. Y se van a obtener en la misma forma, miren. Lo que va a pasar es que en lugar de poner sumatoria de latitud como fue en este caso, ahora ponemos sumatoria de longitud. Si fuera esta primera constante de corrección, ¿cómo lo obtuvimos para la primera línea? Pues el valor de la sumatoria de longitud fue menos 2.95. Aquí le pondríamos más 2.95, es el valor opuesto. Más 2.95 multiplicado por la distancia de esta línea, que en este caso es 26.62. Y lo dividimos entre el perímetro, que sigue siendo 90.79.
lo ajustamos a 2 decimales y en este caso nos dio más 0.86. Ese mismo procedimiento lo hacemos para las siguientes dos líneas y volvemos a sumar. Ahora vemos que la sumatoria de latitud en los factores de corrección nos dio menos 0.64, que es igualito al primer valor, solamente que con signo opuesto. Ya hicimos bien los cálculos. La sumatoria de los factores de corrección en la longitud nos dio más 2,95, que es el mismo valor numérico de lo que nos había dado la sumatoria de longitudes. Hasta aquí ya vamos haciendo bien nuestro proceso matemático. Las siguientes dos columnas es calcular los valores corregidos de las componentes verticales y horizontales de cada una de las líneas del solar. Llámese la latitud corregida y la longitud corregida de cada línea. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy fácil, compañeros. Cogemos la longitud original. Vamos al ejemplo de la primera línea, de la línea 1, 2. Su latitud original era menos 18.04. Algebraicamente le sumamos menos 0.19 y nos dio menos 18.23. Ya tenemos la primera latitud corregida de ese lado. Vamos a obtener la longitud corregida. Tomamos su longitud original, que era menos 19.57. Algebraicamente le sumamos el factor de corrección, que es más 0.86. Y en este caso nos dio menos 18.71. Ahí fue una resta. Ya tenemos ese nuevo valor. Lo mismo hacemos para las siguientes dos distancias. Calculamos su latitud corregida y su longitud corregida. Por si acaso volvemos a hacer un cálculo de corroboración. Sumamos las latitudes corregidas. Vemos que ahora sí nos da 0. Eso nos da alegría porque vamos haciendo bien los cálculos. Volvemos a sumar las longitudes corregidas y vemos que también nos da 0. Ya podemos continuar con el siguiente proceso numérico de determinar la orientación de cada línea en forma corregida, llámese los rumbos corregidos, y la dirección corregida de cada lado del solar, llámese distancias corregidas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren, mediante estas formulitas. Cada valor numérico de estos rumbos corregidos lo vamos a obtener haciendo uso de esta fórmula bien básica. Es usando la tangente inversa y dividiendo el valor absoluto de la longitud corregida de esa línea entre el valor absoluto de la latitud corregida. En otras palabras, para esta primera línea dividimos 18.71, siempre valor absoluto significa que es valor positivo. Dividimos 18.71 entre el valor de la latitud, que es 18.23, en valor positivo. Le sacamos la tangente inversa. El resultado nos da en grados con decimales. Lo convertimos inmediatamente a grados, minutos y segundos. Y eso nos dio 45 grados, 44 minutos, 40 segundos. Nos falta indicarle las letras del rumbo. ¿Cómo salgo la primera letra del rumbo? Con la latitud corregida. La latitud corregida tiene signo menos, pues le ponemos un sur. Si hubiera tenido signo más, pues le ponemos norte. La segunda letra del rumbo, vamos a la longitud corregida. Vemos que tiene un signo menos. El signo menos corresponde a oeste, le ponemos la W de west. Y ya tenemos nuestro ángulo corregido representado mediante el rumbo de esa línea. Eso mismo haríamos para las siguientes dos distancias, que son estos valores que están aquí. La distancia corregida de esa línea, ¿cómo la vamos a obtener? Haciendo uso de esta fórmula, miren. La distancia de cualquier línea es la raíz cuadrada de la latitud corregida de esa línea elevada al cuadrado más la longitud corregida de esa línea elevada al cuadrado. En otras palabras, usted saca la raíz cuadrada del producto de 18.23 al cuadrado más 18.71 al cuadrado. Usted hace esa operación y le va a dar 26.12 metros. Ese mismo procedimiento lo hace para las siguientes líneas, como en este caso las siguientes dos líneas, y obtenemos las distancias 33.34 y 31.23. Ya casi terminamos nuestro proceso matemático, compañeros. Ahora lo último que nos falta es, sabiendo que las coordenadas asumidas de la estación número 1 fueron de 100,100, llámese un valor de 100 en el norte y un valor de 100 en el este,
Vamos a calcular las coordenadas de los siguientes puntos o estaciones. Por lo tanto, esas últimas dos columnas le vamos a asignar el valor o nombre de norte y de este. ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, vayan a la primera columna. Tengo la primera estación, la segunda, la tercera y regreso a la primera. En la primera estación, corriendo ese renglón hasta el final, indicamos las estaciones, perdón, las coordenadas que le asignamos a esa estación, que fueron 100 y 100. Esos valores son conocidos, pero a partir de esos valores necesitamos calcular las coordenadas del punto 2. ¿Cómo calculamos las coordenadas del punto 2? Facilísimo, jóvenes. Usted solamente coge su calculadora. Vamos primero el norte. Usted quiere definir el valor del norte que va a caer en esta casillita. ¿Cómo obtuvimos ese valor? Bien fácil. Al norte, algebraicamente, le sumamos el valor de la latitud corregida, que en este caso es menos 18,23. Quiere decir que a 100 me voy hasta acá y le resto 18,23. Y ese resultado que me dio 81,77, lo voy a colocar aquí. De nuevo, la estación norte de partida, algebraicamente le voy a sumar la latitud corregida, que en este caso es menos 18,23, es como si lo restara, y me dio 81,77. Vamos a ver cómo obtengo el valor del este de la estación número 2. Voy a la estación este del punto de partida, que es el 100. Vengo a la longitud corregida, que es menos 18,71. Se lo resto porque es un signo menos. A 100 le resto 18,71 y me va a dar 81,29. Estos dos valores que acabo de obtener para la estación 2 son los que voy a utilizar para calcular los valores de coordenadas de la estación 3. ¿Cómo lo vamos a hacer, jóvenes? En el mismo proceso. Vamos a calcular la coordenada norte del punto 3, el valor que va a estar aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues miren, conozco el valor de 81,77 de la estación 2, llámese el punto de atrás. Al punto de atrás le voy a llamar el 2, al punto del frente le voy a llamar el 3, o punto inicial o punto final, como quieren llamarlo. En este caso el punto inicial es el 2, el punto final es el 3, el punto 3. De nuevo, conozco que el norte es 81,77. Algebraicamente le voy a sumar la latitud corregida, que es más 32,01. A 81,77 le sumo 32,01 y me va a dar 113,78. Ya tengo el valor de la coordenada norte del punto 3. Quiero el valor este del punto 3. ¿Cómo lo obtengo? El valor este de la estación anterior, que es la 2, era 81,29. Algebraicamente le sumo menos 9,32. En este caso es una resta. A 81,29 le voy a restar 9,32, que es este valor que está aquí. Y eso me dio 71,97. Ya nada más nos falta regresar al punto de partida, que es el 1. Me tiene que volver a dar 100,100. Pues vamos a hacerlo. Estoy en el punto 3, cuyo norte es 113,78. Y quiero recalcular la coordenada norte del punto 1. ¿Cómo lo hago? A 113,78, algebraicamente le voy a restar menos 13,78, que es la latitud corregida de esa nueva línea que va de 3 a 1. Si yo a 113,78 le quito 13,78, me da exactito 100,00. Le tiene que dar 100,00 porque es el valor con el que usted comenzó acá arriba. Si usted viene y me dice, profe, me dio 99,98, yo le voy a decir que está mal. Le tiene que dar 100,00. La matemática no le puede fallar aquí, la matemática es exacta. Vamos a calcular el este del punto 1 de regreso. Estoy en el punto 3. El este vale 71,97. Algebraicamente le voy a sumar 28,03, que es el valor de la longitud de esa línea. De nuevo, 71,97 más 28,03 me da exactito 100,00. A ambos le pongo OK. Significa que hice un tremendo trabajo matemático, jóvenes. Acabo de terminar toda la parte numérica de desarrollar la mensura de un solar cualquiera. Ya tenemos ahí un trabajo importantísimo.
con estas coordenadas que están aquí de las tres estaciones, la 1, la 2 y la 3, podemos representar gráficamente el solar a la escala que yo desee. Con esas mismas coordenadas voy a calcular el área interna, como lo vamos a ver aquí en el siguiente paso. Miren, este es el proceso de las componentes horizontales y verticales, de cómo calcular la altitud y la longitud, ya lo expresamos eso. El error de cierre lineal, pues ya les dije cómo se calculaba. Con la sumatoria de latitud y la sumatoria de longitud, vamos usando Pitágoras, vamos a calcular este error, miren. Esta sumatoria de latitud nos había dado más 0.64, sumatoria de longitud nos dio menos 2.95. Lo entramos aquí dentro del radical, elevando al cuadrado cada término, y tenemos un error de cierre lineal de 3 metros, compañeros, para un solarcito de 3 lados, donde la dimensión mayor creo que era cerca de 34 metros. Tener un error de... Miren, aquí yo partí con el punto 1, cuando le di la vuelta, llegué al punto 1'. En teoría se supone que hubiera llegado aquí para que cerrara, pero no, quedó toda esta abertura que está entrecortada en rojo. Ese es el error de cierre lineal, jóvenes, que en este caso corresponde a 3.02 metros. Eso es algo inadmisible. Pero desde el punto de vista matemático nosotros logramos hacer las correcciones numéricas para ajustar y volver a cerrar ese polígono de 3 lados. Lo obligamos a que cerrara a las malas. Pero eso nos permite también obtener la precisión del trabajo. El trabajo de campo es importantísimo que usted pueda determinar la calidad, llámese la precisión. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el error de cierre lineal entre el perímetro del solar. En este caso el error fue 3.02 metros y el perímetro era 90.79. Usted divide eso y le dio 0.0332. Le saque el recíproco a eso para representarlo con un número entero en el denominador. Eso equivale a 1/30. En la práctica real, la parte que está en el denominador no debería ser menor a 1/3500, como lo voy a mostrar aquí, miren. Este número, para decir que hicimos un buen trabajo de campo, no debería ser menos de 3500. El de nosotros nos dio 30. Hicimos ese trabajo de campo sin manos y con una venda en los ojos, pero sirvió de ejemplo para poder hacer todo el procedimiento matemático. ¿Están de acuerdo? El siguiente procedimiento pues es para calcular el área. Aquí vamos a representar un solar de 3 lados, como es este caso, poniéndole las coordenadas N1, E1 a la estación 1, N2, E2 a la 2 y N3, E3 a la 3. A partir de esa información vamos a generar una ecuacioncita que aplica para ese solar de 3 lados. Si fuera de 4 lados, pues tenemos que agregarle un término adicional. ¿Cuál es la formulita? Miren, vamos a ponerle un medio, valor absoluto, y aquí vamos a poner 3 factores, porque son 3 lados. Si fueran 5 lados hay que poner 5 factores. Pues miren cómo es la formulita. Vamos a empezar con la estación 1. Ponemos el este de la primera estación. Y luego vamos a multiplicar eso por dos valores. Si yo estoy parado aquí, el punto del frente es el 2. Este va a ser el N2. El norte del punto 2. Si yo estoy parado aquí, el punto de atrás de mi polígono es el punto 3. Pues es N3. Miren, el este del punto 1 multiplica por el N de 2 menos el N de 3. Y cierro el paréntesis. Y eso se vuelve a repetir. Le pongo signo más y ahora me cambia al punto 2. En el punto 2 voy a poner el este del punto 2. Y otra vez, multiplicado por el norte del frente es el 3. Miren, norte de 3. Si yo estoy en 2, el norte de atrás es el 1, pues es norte de 1. Y por último, me cambio al punto 3. Vuelvo a poner el este del punto 3. Si estoy en el 3, el punto del frente es el 1. En este caso es N1, ahí está el N1. Y el punto de atrás es el 2, llámese el N2. Ahí está el N2. Usted desarrolla esta formulita y de los valores de las coordenadas que obtuvo en las últimas dos columnas de la tabla anterior, que son estas que están aquí, simplemente usted las va a sustituir. Ahí están sustituidas. Y en una forma cuidadosa con su calculadora hace el procedimiento
y le dio 384.41 metros cuadrados. Ese resultado lo divide entre 3930.39, que es el equivalente a una cuerda, y le dio aproximadamente, aquí tienen que ponerlo con 4 decimales, le dio 0.0978 cuerdas. Quiere decir que ese solarcito que acabamos de medir tiene el equivalente a casi un décimo de cuerda. Pues con eso ya tenemos el último dato importante que requeríamos. Ya lo último que quedaría sería hacer una representación gráfica lo mejor posible. Y formalmente después hacer eso en un plano de mensura formal, que es el que se maneja para las diferentes agencias de gobierno y cuando usted va a trabajar en un solar donde van a edificar cualquier tipo de edificación. Ahí se trabaja con el plano formal de mensura. Pero por lo menos en este momento podemos hacer una representación gráfica bastante adecuada como sería esta que está aquí, miren. Miren, ahí está una representación a escala. Definimos el eje horizontal este, el eje vertical norte, y a base de las coordenadas graficamos los tres puntitos, el 1, el 2 y el 3, los unimos con segmentos de recta, y esa es la figura geométrica a escala de ese solar. Aquí tenemos que indicar algo bien importante, jóvenes. Por la parte de afuera, que aquí no lo puse, aquí puse distancia por fuera, y aquí también puse por fuera, no. Siempre por fuera van a ir los rumbos. El rumbo corregido de 1 a 2 por fuera, el rumbo corregido de 1 a 2 de 2 a 3 por fuera, y el rumbo corregido de 3 a 1 por fuera. Las distancias por dentro, de 1 a 2 la distancia corregida, de 2 a 3 la distancia corregida, y de 3 a 1 la distancia corregida. La identificación de las estaciones, la 1, la 2 y la 3. Si la gráfica queda bastante grandecita, dentro del solar se indica su área expresada en metros cuadrados y expresada en cuerdas. Y acá abajo se le pone un titulito como gráfica del solar o representación gráfica del solar o mensura del solar. Cualquiera de esos tres términos los puede utilizar. Con eso pues terminaríamos el proceso formal de cómo se hace la mensura de un solar cualquiera por el método de estaciones, aplicándolo a un ejercicio concreto, obteniendo las dimensiones de campo, explicando los equipos que se requieren y desarrollando todo el aspecto numérico matemático. Tenemos otro ejercicio que lo vamos a mostrar aquí en una forma muy rápida, pero ya no vamos a perder tiempo explicándolo con todo detalle. Es básicamente lo mismo que lo anterior, solamente que es ahora un solar de 4 lados. Aquí está la representación gráfica preliminar, está indicado el norte magnético, a base del norte magnético el azimut, acuérdense que tenemos que obtener el azimut de la primera línea, los ángulos internos de las 4 estaciones, las distancias de los 4 lados, ahí está todo marcado. A base de las dimensiones vamos a indicar cuáles las coordenadas de la estación número 1, las vamos a asignar y a base de esas coordenadas, siguiendo con todo el proceso matemático, vamos a calcular las coordenadas del punto 2, del 3, del 4. Vamos a definir los rumbos y las distancias corregidos de los 4 lados, a calcular el área y hacer la representación gráfica del solar. Todo esto pues es básicamente lo mismo, miren. Ahí está la representación gráfica. Cómo se hizo el trabajo de campo en este caso con un teodolito, los diferentes integrantes de los equipos de trabajo haciendo su trabajo de campo. Lo primero, pues encontrar el error de cierre angular, como ya lo habíamos explicado. En este caso nos dio 29 minutos 24 segundos. Eso es un error horrible, eso. Más nunca en una situación real se puede utilizar un error de esa naturaleza. Pero aquí seguimos haciendo los cálculos matemáticos desde el punto de vista numérico. Estos eran los ángulos internos de campo. Esta fue la corrección angular. El error fue de más, pues aquí la corrección fue de menos. A cada ángulo original le quitamos 7 minutos 6 segundos. Y estos fueron los ángulos internos corregidos. Los volvimos a sumar. Y en este caso, como es una figura de 4 lados, sabemos que en este caso la suma de ángulos teóricos debe dar 360 grados. Nos dio 360 grados. Con esos ángulos calculamos, partiendo del azimut de la primera línea.
partiendo la simul de la primera línea, calculamos los rumbos de todos los lados del solar. Hicimos el cotejo de la línea de partida para estar seguro que lo hicimos bien. Calculamos ese valor y nos dio exactamente el mismo valor que nos había dado cuando comenzamos el cálculo de los rumbos. Por lo tanto, hicimos bien el proceso matemático. Esto lo vaciamos a la tabla numérica que ya se explicó con anterioridad. Las coordenadas del primer punto, en este caso lo asignamos como 1000,1000. A base de eso, aquí están las estaciones 1, 2, 3 y 4 y cerramos con la 1. Cuando hicimos el cálculo de todas las coordenadas para asegurarnos que hicimos bien nuestro cálculo matemático, el punto 1 nos volvió a dar 1000,1000, lo cual nos hace reír de la alegría de que hicimos todo el proceso matemático exacto. Muchas veces en el camino nos equivocamos en algo y si no vamos haciendo pequeños cotejos, nos vamos dando cuenta acá al final de que las coordenadas de cierre no nos dan el valor original con el que partimos. Y eso es lamentable porque eso nos obliga a tener que volver a repetir todo el proceso matemático, compañeros. Por eso es que es bien importante que entiendan a cabalidad todo el desarrollo matemático. Aquí tenemos como el cálculo del área. Acá ahora tenemos 4 términos adentro en la formulita, pero es lo mismo. Simplemente que en el caso anterior que era de 3 lados, nos quedamos con este último término. Aquí le agregamos un último término que es, estando en la estación 4, le pongo el este de 4. Si estoy en 4, el norte del frente es el 1. Miren, el norte de 1. Y el norte de atrás es el 3. Ahí está el norte del 3. Las coordenadas que obtuvimos de la tabla anterior son estas. Las sustituimos aquí. Hacemos el proceso matemático. Nos dio 220.4 metros cuadrados. Al dividir entre 3930.39 nos dio 0.05608 cuerdas. Ya tenemos el área expresada en las dos unidades. Y podemos hacer la representación gráfica del solar a escala y con el mayor cuidado posible. Miren qué bonito quedó esto. De aquí a hacer un plano formal de mensura es un paso. Más adelante yo les explicaré con detalle cómo se hace un plano y todos los componentes que debe de llevar un plano de mensura formal. Pero por lo menos aquí ya aprendieron cómo hacer la representación gráfica con bastante detalle, compañeros. Así es de que con esto